María tenía un novio. María estaba muy enamorada y su novio le pidió matrimonio. Sus amigos y familiares estaban muy felices por ello, y muchos de ellos se habían involucrado para ayudar con los preparativos de la boda. Los días pasaban y cada vez la fecha estaba más cerca. Y de pronto su novio Esteban se acercó a ella y le dijo: «Mira, María, no estoy tan seguro de casarme tan pronto. Esperemos un tiempo más». A lo que ella respondió: «Ya todo está listo, no podemos parar ahora». Seguido de esto, Esteban susurró: «No me importa, es algo que ya no quiero hacer. Estoy enamorado de otra mujer». María escuchó sus palabras y su corazón se llenó de tristeza y de dolor. El orgullo no se hizo esperar y le dijo: Si no deseas hacerlo, está bien. Dejemos todo aquí, no pasa nada». Esteban dijo gracias y se fue. María, por supuesto, quedó muy triste. Aquella relación donde ella había depositado sus ilusiones ya no existían, y ahora María estaba amargada. Corrió a su casa y en medio de su dolor y la amargura que esto le causaba, le contó a su madre, quien también se llenó de dolor y amargura. La madre, en medio de su enojo, no dudó en correr y contarle a su esposo que su pequeña estaba tan triste y tan dolida por la infamia que Esteban le había hecho. Ahora el padre de María también estaba lleno de amargura y de enojo. No podía creer que aquel hombre, ese hombre que parecía el ideal para su hijita, había terminado con todo, había acabado con todo, justo unos pocos días antes de su boda. Y así, esta triste noticia se fue dando a conocer entre sus amigos y familiares, que en algún momento estuvieron tan felices por la boda y ahora estaban llenos de enojo con Esteban por su actuar. Y por supuesto, de alguna manera, la amargura había tomado su lugar en esta historia en cada uno de ellos. Al escuchar esta historia, seguramente todas hemos pensado: ¿qué hablaremos hoy? Y si están pensando lo mismo que yo, sí, nuestro tema de hoy se llama la amargura. Vamos a iniciar una pequeña historia sobre la amargura, una pequeña serie sobre la amargura. Hoy hablaremos sobre cómo identificarla, cuáles son sus consecuencias, por qué es tan difícil dejarla y algunas otras cosas más. Esta enseñanza no es mía, es una enseñanza que nos compartió el pastor hace un tiempo y con su autorización decidí traerla a nuestro estudio. Porque mientras la escuchaba, el Señor me permitió entender que la amargura es uno de los pecados más fáciles de justificar y más difíciles de identificar y de aceptar. Y por lo tanto, es uno de los pecados que muy sutilmente puede hacer muchísimo daño a nuestras vidas y a las vidas de otros. Además, es un pecado del que poco se habla en las iglesias y que pocas personas son tolerantes para reconocer con honestidad y humildad que están viviendo en este pecado. Y pues, siendo muy sinceras, cualquiera de nosotras puede que haya algún día vivido en amargura, esté viviendo ahora en amargura o pueda vivirla en algún momento. Así que el Señor nos dejó la Escritura para traer libertad y santidad a nuestras vidas. Eso lo sabemos. Y mi deseo, el deseo de mi corazón en este día, es que este estudio, por medio, por supuesto, del poder del Espíritu Santo, nos permita experimentar paz y gozo, los cuales Cristo nos ha prometido como sus hijas, cuando vivimos para Él y su gloria. Ahora, es importante decir que una cosa es, y puede ser fácil, hablar de la amargura, y otra cosa muy diferente es reconocer que sufrimos de amargura. Y con plena seguridad tengo que decir que para lograr lo segundo necesitamos al Señor y su Evangelio. De lo contrario, no lo lograremos, nunca lo lograremos, ahí nos quedaremos estancadas. Por último, dése la oportunidad de pensar solamente en usted,
No piense en otra persona. Escuche todo el estudio siempre pensando en su propia vida y orando al Señor por usted misma. Pues este tipo de temas generalmente, cuando escuchamos este tipo de temas más bien, generalmente tenemos la tendencia a pensar qué rico que tal o cual persona hubiera estudiado hoy con nosotras para que hubiera aprendido esto. Pero si tú hoy estás aquí es porque el Señor quiere enseñarte esto a ti. Quiere darte libertad, quiere darte su palabra, quiere revelarte su palabra. Y quiere que todas seamos edificadas y fortalecidas y transformadas, santificadas por medio de ella. Así que iniciamos. Lo primero que vamos a decir, lo primero que vamos a hablar es cómo identificamos la amargura. ¿Cómo sabemos qué es la amargura? No sé si todas lo saben, pero tal vez podríamos explicar la amargura con una pequeña ilustración. Todas alguna vez hemos tenido una herida, ¿sí o no? Ahora, a alguna se le ocurrió la maravillosa idea de colocarle una cura o un micropor y protegerla para que no se pusiera peor. O si no lo han hecho ustedes, de pronto vieron a alguien que hizo eso. Bueno, podemos pensar en una herida pequeña, pero también podríamos pensar en grandes heridas. Y pues esas heridas aparentemente a la vista de cualquiera y de nosotras mismas parecían estar muy bien, parecían incluso que estaban mejorando, pues no se veían de ninguna manera mal. Pero, contrario a eso, y debajo de esa pequeña cura, muchas veces esas heridas se han infectado y aún están supurando materia. Así es la amargura. Es como una herida que queremos esconder a la superficie. Ella parece estar sana, pero muy en lo profundo está mal, muy mal. La pregunta entonces es, ¿de dónde nace la amargura o cómo inicia? Bueno, la amargura es un sentimiento de ira y resentimiento, causado sobre todo por la injusticia percibida en el sufrimiento o por circunstancias adversas, tales como, podría nombrar algunas, como la muerte de un familiar, como hechos tristes que has tenido que vivir, tal vez un abuso verbal, abuso físico o abuso sexual. Son abusos muy comunes hoy en nuestra sociedad. Tal vez pueden manipularte y eso genera indignación, o te hicieron alguna injusticia de cualquier tipo. O bueno, hay tantas cosas que pueden causar dolor a nuestro corazón. Entonces, independientemente de lo que haya ocurrido y de lo que ocurrió, de que esto que ocurrió sea justo o injusto, la amargura siempre se verá como una pena o como un dolor que lleva a la persona a lamentarse por lo que sucedió. Y como ya les dije, esto es un pecado muy común, un pecado en el cual cualquiera de nosotras puede caer, pero a su vez es un pecado que es difícil de reconocer. Y en el estudio nos vamos a ir dando cuenta por qué. Una pregunta inicial es, ¿por qué no es fácil de reconocer? O sea, los detalles los vamos a ir viendo en el camino, pero la primera pregunta que nos haríamos es, bueno, pero ¿por qué estás diciendo que no es fácil de reconocer? Bueno, normalmente cuando una persona sufre amargura, no la ve como un pecado. La ve, o ¿cómo la ve esa persona? La ve como un acto de justicia o como un acto de defensa propia. Y yo no sé si ya con estas pequeñas cosas ustedes empiezan a pensar, uy, sí, realmente cuando uno cae en este tipo de cosas, uno ve ese pecado no como un pecado frente al Señor, sino como que cuando uno se siente así, uno lo que está haciendo es un acto de justicia o un acto de defensa propia. Y pues bueno, sus efectos están ahí y eso es lo que queremos aprender hoy para poder luchar contra esto. Muchas veces hay luchas que no ganamos porque ni siquiera las conocemos y eso es lo que el Señor nos quiere regalar acá, que podamos conocerla para que podamos luchar con el poder del Espíritu Santo. Miren, la amargura se contrapone a lo que Cristo nos ofrece como cristianas. Porque la persona que sufre de amargura es una persona que no está viviendo una vida de gozo, sino una vida llena de
todo lo que ustedes se imaginen que es contrario a la Escritura y que es contrario a lo que Cristo ofrece. Y bueno, aquí uno de los mayores problemas que tiene la amargura no es solamente el sufrimiento de aquella persona que sufre, sino cómo vive su vida y cómo reacciona a las diferentes situaciones que vive. Imaginemos cómo habla una persona que tiene amargura, para que empecemos a ver un poquito más, de una manera más práctica, este tipo de cosas. ¿Cómo habla una persona que tiene amargura? Y para eso yo les traje un ejemplo que tiene la Escritura en el libro de Ruth. Vamos al libro de Ruth y leamos lo que dijo Noemí. El pasaje está en Ruth, capítulo 1, versículos 19 al 21. Les repito, Ruth, capítulo 1, versículos del 19 al 21. Y dice la Escritura, en la Nueva Traducción Viviente: de modo que las dos siguieron el viaje. Cuando entraron a Belén, todo el pueblo se conmocionó por causa de su llegada. ¿De verdad es Noemí?, preguntaban las mujeres. No me llamen Noemí, contestó ella. Más bien llámenme Mara, porque el Poderoso me ha hecho la vida muy amarga. Me fui llena, pero el Señor me ha traído vacía a casa. ¿Por qué llamarme Noemí cuando el Señor me ha hecho sufrir y el Todopoderoso me ha enviado semejante tragedia sobre mí? ¿Ven las palabras? ¿Saben por qué Noemí estaba amargada? ¿Sabe qué le había pasado a Noemí? Si no han leído la historia, ella había perdido a su esposo y a sus 2 hijos en una tierra extraña, a donde ella tuvo que ir porque hubo una hambruna en Israel. Ellos tuvieron que irse. Y cuando ella se fue con su esposo y sus hijos consiguieron esposa allá. Luego murió su esposo, murieron sus hijos y ella quedó viuda y sus nueras quedaron viudas también de un momento a otro. Y al regresarse ella a Israel, porque era su pueblo, ella sabía que vivir en Israel como una viuda que había sido extranjera no iba a ser fácil y eso la llenó de amargura. Continuemos. ¿Han pensado alguna vez cuáles son los compañeros de la amargura? Porque lastimosamente la amargura nunca está sola. Y es aquí cuando se vuelve más peligrosa. No vemos una persona que tiene amargura y ya. Vemos una persona que aparte de su amargura tiene un par de amiguitos más. Esa amargura tiene un par de amiguitos más que fortalecen. Yo me atrevería a decir eso, fortalecen esa amargura. Miremos cuáles son. Uno es la autocompasión. ¿Qué es la autocompasión? Es un sentimiento de lástima por uno mismo. Sentimientos heridos todo el tiempo. Enojo con facilidad. Resentimiento. ¿Saben qué es tener resentimiento? Es un enojo o un sentimiento o enojo fuerte por una persona o situación. El rencor. ¿Qué es el rencor? Es el sentimiento de odio o antipatía hacia una persona de la que se ha recibido algún daño. Deseos de venganza. Esa puede ser la respuesta a una ofensa o a un daño que otra persona ha hecho. La envidia. Es el deseo de hacer lo mismo que otra persona ya está haciendo o ya tiene. Y finalmente la paranoia. ¿Qué es la paranoia? Es una enfermedad mental caracterizada por la aparición de ideas ofensivas o infundadas. Obsesivas o infundadas. Entonces lo voy a repetir. ¿Cuáles son los compañeros de la amargura? La autocompasión, los sentimientos heridos, el enojo con facilidad, el resentimiento, el rencor, los deseos de venganza, la envidia y la paranoia. Si han visto una persona amargada o aún ustedes mismas en algún momento han sentido esa amargura, sabrán que aquella persona es una persona de aquellas que comúnmente decimos se empelicula. ¿Se han escuchado esa frase?
Uy, no, es que ella todo el tiempo se empelicula o fácilmente se empelicula o se arma películas en su cabeza por cualquier situación. Esas personas normalmente piensan que nadie las quiere, que nadie las tiene en cuenta, etcétera, etcétera. Miren, de una manera muy corta quiero compartirles esto. Cuando yo escuché sobre este tema, y por eso me entusiasmé tanto en estudiarlo a profundidad y compartirlo con ustedes, yo misma me vi reflejada en lo que hemos visto. Y por eso para mí fue fácil identificar realmente la amargura y esos compañeros. Y creer que toda esta verdad, que todos estos compañeros realmente son verdad. Cuando una persona está amargada, no está solamente amargada, tiene todo este tipo de sentimientos acompañándola, acompañando su amargura. Antes de conocer al Señor, yo me había vuelto una persona amargada sin darme cuenta. Recuerdo mucho que varias veces algunas personas me dijeron, ¿usted tan amargada? Y yo sentía tanto enojo en mi interior y trataba como dicen por ahí, de respirar profundo y con mucha calma, por lo menos intentándolo, responderles, yo no soy amargada. Sin embargo, yo misma, en mi cabecita, pensaba tales cosas como frente a diferentes situaciones o personas, o aún aquellas personas que me habían hecho daño. Pensaba, no me alegra, pero me da un fresquito. Yo no sé, yo creo que han escuchado esa frase, o hasta la habrán dicho en algún momento. También pensaba que si yo veía a alguien que estaba hablando, o un grupo de personas estaban hablando, y me miraban y luego se reían, yo pensaba, algo están diciendo de mí. O sea, me empeliculaba fácilmente. Me enojaba con demasiada, pero demasiada facilidad, extrema yo creo. Mi dolor acumulado tenía que ver siempre con el amor, con todos los amores frustrados que había tenido en el camino de la vida. Y eso traía en mí una autocompasión. Cuando yo leí que la autocompasión era compañera, yo dije, total, siempre pensamos, pobre de mí. También me daba envidia por otras mujeres que parecían felices en el amor y que yo de una pensaba, ¿y por qué a mí no? ¿Por qué a mí no me han tocado esas cosas? Porque a ella sí y a mí no. Y en fin, muchos de esos pensamientos venían a mi mente. Y este cuadro es importante, no por lo que me haya pasado a mí, sino solo para concluir que yo no podía ver nada de eso. En su momento, cuando lo estaba viviendo, yo no lo podía ver. Yo no tenía ni idea que eso se llamaba amargura. No lo sabía, y que todos esos sentimientos adicionales que tenía eran sus amigos, sus felices compañeros. Pero lo triste de esto era que creería que muchos o casi todos lo veían menos yo. Pero ahora para mí es muy claro, y después de este estudio me mostró como cada detalle, cada situación con tanta facilidad, y estoy segura que esto no fue porque, yo ahora todo lo puedo ver o ahora soy diferente. Estoy segura que esto pasó por el poder del Espíritu Santo de Dios que habita en mí, y que espero que en ustedes haga lo mismo hoy. Ahora, después de dejar esto tan marcado en nuestras vidas, en algún momento podemos caer en la misma situación particular. Por eso debemos estar atentos. O sea, yo les compartía que por mucho tiempo fui una mujer amargada sin darme cuenta. Pero aún ahora con el Señor, uno dice, sí, a mí también me pasó. Pero ya lo superé y yo ya no soy así. Pero en algún momento, una situación particular podría hacerme caer en enojo o hacerlas caer en enojo y llevarnos nuevamente a la amargura. Y ahí es donde este estudio también cobra importancia para no volver a caer en esa situación, porque ahora tenemos la verdad de la Escritura. Ahora, existen 3 razones por las cuales es difícil quitar la amargura. Estas son importantes. Hablemos de ellas. La primera, se asume una posición de víctima. Normalmente la persona que está amargada no ve esto como un pecado, sino como un acto de defensa y justicia, como les dije ahora rato. Siempre va a justificar sus actos por lo que algún día le hicieron, por la razón dolorosa que le haya sucedido. Siente que tiene el derecho de hablar así, reaccionar así, tratar así, sentirse así.
pensar así, etc. Incluso sin darse cuenta, todo el tiempo está buscando como una especie de venganza, una forma de que otros entiendan su dolor, entiendan la situación en la que está. Segundo, se busca empatía en otros. Si tenemos en cuenta la razón anterior, que es la de victimizarse, la de asumir la posición de víctima, lo siguiente que sucede es que desde esa misma posición, la persona que está amargada siempre cuenta lo sucedido buscando en otros empatía, muchas veces en sus amigos, sus mejores amigos, su mejor amiga, en su familia. Cuando cuentan la situación que sucedió, siempre tratan de buscar empatía en las otras personas y siempre tratan de buscar tener la razón. O sea, yo fui la víctima y transmito la situación de tal manera que ellos puedan ver que realmente yo fui la víctima y tener la razón de lo que estoy contando. Y pues por supuesto, si consigue dicha empatía con otros que la están escuchando, esto alimenta más su sentido de víctima. Si yo le digo a otra persona que me pasó, que me hicieron, que me duele, que estoy triste, etcétera, etcétera, sin darme cuenta, los otros tal vez me van a decir, ay, ¿cómo fue capaz de hacerte eso? Ay, pobrecita tú, pero no es posible, ay, te entiendo. Entonces, si yo me siento víctima y otra persona, en vez de hacerme caer en cuenta que estoy pecando con mi amargura, lo que está haciendo es sintiendo empatía por lo que yo estoy expresando, lo que está haciendo es llevándome mucho más a la amargura y dándome la razón que mencionaba ahorita. Ahora, cuando las personas más cercanas no te dicen que estás actuando en amargura o te alertan de que tu forma de hablar no está bien y te apoyan, pues no te están ayudando a salir, más bien te están hundiendo más. Porque si tú te sientes víctima y aquellos a quienes tú acudes, ellos te incentivan esa amargura, ese dolor, esa tristeza, te están sin darse cuenta y seguramente con una buena intención te están hundiendo en vez de ayudarte a salir. Pero es una de las razones por las que es difícil salir de esto. Y la tercera y última, quien te dice que estás en amargura automáticamente se vuelve tu enemigo. Entonces lo que acabo de decir, normalmente la amargura busca empatía en otras personas, se victimiza, luego busca empatía en otras personas y finalmente, si no encuentras empatía, quien le dice, hey, estás mal, estás equivocado, automáticamente se convierte en su enemigo y se enoja también con aquella persona. A la amargura no le gusta que le digan que está ahí. Quien te dice que estás pecando, que estás actuando en amargura, normalmente logra volverse tu enemigo porque siempre la amargura está buscando quien la respalde y no quien la confronte como un pecado que es. Y pues sinceramente, muy pocas veces y muy pocas personas tienen el valor para hacer esto. Por lo mismo, porque muchos sabemos que si le decimos a aquella persona que independiente de lo que le haya sucedido, con su dolor y su amargura está pecando, lo más probable es que esa persona se enoje con nosotros y termine peleando igualmente como tal vez lo hizo con la persona que tiene la situación. Él o ella están actuando mal, está mal lo que les ha pasado. Su reacción dentro de la amargura será un nuevo enojo cuando se lo digamos. Entonces, ¿cuáles son esas tres razones por las que es difícil? 1, porque la persona se siente como una víctima. 2, porque busca empatía y casi siempre la encuentra. Y 3, porque aquel que no comparte su empatía y se atreve a decirle que está pecando y que no debería de actuar o ver las cosas de esa manera, normalmente se vuelve su enemigo. Y por último, veamos las consecuencias que experimenta una persona que tiene amargura. Y vamos a ver un par de versículos para esto. El primero que vamos a ver es Efesios 4, capítulo 4, versículo 31. Vamos a la escritura todas. Y si quieren los pueden ir señalando. Dice Efesios capítulo 4, versículo 31, en la Reina Valera. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. La Nueva Traducción Viviente lo dice así.
Líbrense de toda amargura, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Lo primero que esto nos deja claro es que el Señor nos ha dejado un mandamiento. O sea, esto es un mandamiento, que lo podríamos traducir así. En nuestras palabras podría decir: así hayas sufrido por la razón que sea, eso no te da derecho a llenarte de amargura. Eso no te da derecho a pecar. Eso es lo que quiere decir el Señor cuando nos da un mandamiento. Teniendo en cuenta que no estar en amargura es un mandamiento que el Señor nos da en su Escritura, entonces veamos algunas consecuencias de permanecer en amargura. La primera es tener un espíritu amargo, nos impide que veamos lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Entonces, lo primero que sucede es que nos impide que veamos lo que Dios está haciendo en nuestra vida. ¿Recuerdan a Job? El hombre que lo perdió todo. En el primer capítulo del libro de Job, estas fueron sus palabras justo en el momento que terminaron de decirle que había perdido absolutamente todo lo que tenía. En la Reina Valera dice: y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y podemos decir que en sus palabras no hubo amargura, a pesar de haber perdido absolutamente todo y seguramente, estoy segura, porque hemos leído el libro muchas, no entender nada. O sea, él sabía que lo había perdido todo, pero él no entendía por qué, ni lo que había pasado. Y sin embargo, no hubo amargura en su reacción. En la vida del creyente se pueden presentar cosas difíciles, pero nunca significa que Dios no esté ahí, que Dios no esté al control. Miren, nos han hecho creer mal que la vida de un creyente tiene que ser totalmente maravillosa, que todo tiene que salir perfecto. Solo bendiciones. Si eres creyente, solo bendiciones vas a recibir. Carro, casa y beca, como diríamos coloquialmente, ¿o no es así? Eso es lo que nos ofrecen cuando nos acercamos al Evangelio. Pero hay cosas difíciles que le pasan a los hijos de Dios y eso no lo podemos ignorar. Aún si estamos caminando genuinamente con el Señor, esas cosas difíciles van a venir. Estamos viviendo tiempos de COVID y muchos creyentes que tal vez hemos conocido, que han sido genuinos en su fe, hoy ya no están. La enfermedad se los llevó. Pero genuinamente eran hijos de Dios. Seguramente en la mayoría de situaciones que nos pasan no vamos a entender todo, pero necesitamos recordarnos las verdades del Evangelio. Eso es lo importante, que Dios nunca nos dejará, que nunca nos abandonará y que nada nos podrá separar del amor de Dios. Otra consecuencia de tener un espíritu amargo, esto nos lleva a contaminar a los demás. Vamos a leer Hebreos capítulo 12, versículo 15. En la Reina Valera dice la Escritura: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La Nueva Traducción Viviente dice: cuídense unos a otros, para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Esta lo dice clarísimo, y envenene a muchos. La amargura no se queda sola, a ella le gusta tener amigos, como ya mencionamos antes. Por eso es tan contagiosa. Pensemos en esta situación que es algo muy común. A veces a una persona le pasa alguna situación con otra y esa persona va y le cuenta a un tercero. Y muchas veces cuando esa persona no tiene nada, ese tercero no tiene nada que ver ni con la situación ni con la persona. Y aún cuando son creyentes, muchas veces lo cuentan con una falsa piedad, diciendo que tal vez lo están contando para que oren por esa situación. Pero cuando hay un espíritu amargo en esa persona, el propósito final de eso es que esa tercera persona a la que le estás contando la situación sienta empatía
y finalmente sienta el mismo enojo que tú sientes con la persona con la que tuviste la situación. Y realmente sea justa o injusta la situación que haya ocurrido, porque no estamos hablando de justicia, sino que estamos hablando de cómo nosotros reaccionamos a estas situaciones, nada nos da derecho a dañar el corazón de otras personas. Con ciertos comentarios o muchas veces regando chisme con tonos de piedad, porque eso nos pasa muchísimo. Como lo acabo de decir, ay, ven, yo quiero contarte esto para que tú me ayudes a orar por esa persona, y finalmente terminamos dañándole el corazón a otros por ese tipo de situaciones. Cuando la lectura nos ilustra esto como una raíz, podemos imaginarnos la raíz de un árbol. Todas conocemos cómo es la raíz de un árbol. Esta no se ve, pero es de ahí que la planta o el árbol obtiene todos sus nutrientes, y exactamente lo mismo pasa con la amargura. Esta se alimenta todo el tiempo recordando en silencio lo sucedido, y cuando le cuenta a otras personas, pues aún lo recuerda mucho más, lo repite nuevamente el evento en su mente con sus palabras. Estas personas, cuando logran que estas terceras personas estén de acuerdo, pues aquella persona que está amargada se pone feliz porque encontró esa empatía en otro. Y miren, recordar y recordar tal o cual situación, aún con cada detalle, definitivamente da lugar al diablo, para que éste ponga pensamientos en nosotras que fortalezcan esta raíz de amargura, que cada día va creciendo y se va haciendo cada vez más fuerte, y uno ni siquiera se da cuenta y termina haciendo muchísimo daño. Puede ser en una familia, puede ser en una iglesia, aún puede ser en el trabajo, en una oficina. Es muy fácil contaminar a otros y dañarlos. Yo quiero hacer una aclaración. El versículo en la Reina Valera dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y es importante aclarar que cuando estamos hablando de la gracia de Dios, ahí no estamos hablando en ningún momento de salvación. Más bien estamos hablando de esa gracia de Dios que nos permite disfrutar dulcemente el Evangelio de Cristo, disfrutar esa vida que Cristo nos ha ofrecido en este mundo terrenal, y obviamente plenamente cuando estemos con Él, para que no vaya a haber una confusión. Bueno, otra consecuencia de tener un espíritu amargo es que nos puede volver legalistas. Esto ya lo estudiamos, ya hablamos de que esto, mejor dicho, traía muchísimas situaciones a nuestra vida. Nos volvemos legalistas. Leamos el Salmo, capítulo 73, versículos 21 y 22. Repito, Salmo, capítulo 73, versículos 21 y 22. Dice la Reina Valera: se llenó de amargura mi alma, en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Y la Nueva Traducción Viviente lo dice así: entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura, y yo estaba destrozado por dentro. Fui tan necio e ignorante, debo haberte parecido un animal sin entendimiento. Una persona amarga se vuelve legalista, juzga todo el tiempo y vive con sed de venganza, aún en silencio, porque muchas veces esto no se expresa, pero muy en lo profundo eso es lo que se desea. Una persona amargada fácilmente, cuando habla de aquella persona o situación que le causó su amargura, dice frases como: todo el mundo está de acuerdo conmigo, o muchos piensan como yo. Y de alguna manera con ese tipo de frases se está buscando el respaldo imaginario de otras personas para lo que estamos expresando. Pero uno no puede involucrar a otras personas, y más aún cuando esas personas no están presentes. Es que muchos, pero ¿quiénes son muchos? Es que todos, pero ¿quiénes son todos? ¿Realmente son todos? Muchas veces en ese mismo legalismo lo que se está tratando de hacer realmente es eso, es buscar un apoyo o un respaldo imaginario, porque en la mayoría de los casos, cuando hay una amargura real, solamente la persona se siente así.
Otra consecuencia. El espíritu amargo se disfraza como sabiduría. Vamos a Santiago, capítulo 3, versículos 14 y 15. Repito, Santiago, capítulo 3, versículos 14 y 15. La Reina Valera dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. La Nueva Traducción Viviente lo dice así: pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas. Leamos también Efesios capítulo 4, versículo 26. Reina Valera dice: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Nueva Traducción Viviente dice: además, no pequen al dejar que el enojo los controle, no permitan que el sol se ponga mientras sigan enojados. Cuando no resolvemos pronto los problemas, estos van cogiendo ventaja. ¿No han notado que cuando no se resuelven pronto las situaciones, uno como que las repasa y las repasa y las repasa, y cada vez encuentra más detalles para enojarse mucho más y para llenarse más de amargura? Y en muchos casos, muchos de esos detalles terminan siendo imaginarios. Realmente no pasaron, o en muchos casos los tergiversamos a medida que los repasamos. Escuchen esta frase que nos relata muy bien lo que nos sucede. Una persona se acuesta herida y se levanta enojada. Se acuesta enojada y se levanta resentida. Se acuesta resentida y se levanta amargada. O sea, entre más tiempo le damos, más va cogiendo fuerza y más difícil es retornar. Otra, el espíritu amargo le da lugar al diablo cuando no perdonamos. El espíritu amargo le da lugar al diablo cuando no perdonamos. Leamos 2 Corintios capítulo 2, versículo 11. Dice la escritura, en la Reina Valera: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Nueva Traducción Viviente dice: si ustedes perdonan a este hombre, yo también lo perdono. Cuando yo perdono lo que necesita ser perdonado, lo hago con la autoridad de Cristo en beneficio de ustedes, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. El enemigo toma ventaja sobre nosotras porque a medida que dejamos que pase el tiempo, como acabo de decirles en la frase que leímos, como que entre más pensamos en lo que pasó, el enemigo cada vez más va distorsionando y empeorando nuestro enojo. Podríamos decir que la amargura tiene memoria de elefante. Generalmente el ser humano olvida con facilidad los detalles o las situaciones, pero cuando se trata de situaciones dolorosas, aún de situaciones que obviamente nos han llevado a la amargura, no olvidamos ni un detalle, lo recordamos por años y años. Para cerrar, cuando una persona sufre amargura, es como si se tomara un veneno esperando que el otro se muera. Yo creo que esta frase tal vez la han escuchado, yo la he escuchado muchísimas veces. Cuando una persona sufre de amargura, es como si se tomara un veneno esperando que el otro se muera. La amargura es como una de esas pequeñas zorras que dañan el viñedo, que nos dice la escritura. Son pequeñas a la vista porque no logramos verlas, pero están ahí haciendo daño. Y finalmente, si pensamos en una persona con amargura, esta normalmente pide perfección en otros, perfección que ella misma no tiene, porque ya por medio del Evangelio sabemos que todas somos pecadoras
Y no le puedo exigir una perfección al otro que yo misma nunca voy a tener hasta que esté delante de Cristo. Así que como lo dije al inicio y con plena seguridad lo repito, para lograr salir de esto necesitamos al Señor y su Evangelio. De lo contrario no lo lograremos, será imposible para nosotras en nuestra humanidad. Necesitamos recordar que Cristo murió por nuestros pecados. Cuando nosotras lo odiábamos, por su gracia, Él nos alcanzó. Y esa misma gracia, la gracia de Cristo que nos rescató y que nos perdonó, nos dará el mismo Señor para que podamos perdonar a otros y vencer la amargura. Y como les conté ahora, yo misma soy testimonio de la fiel gracia del Señor que nos puede sacar de esto. Vamos a orar.